Um, bueno, estamos en Mateo capítulo 26 y hay mucho que dice la palabra hoy, tanto que no voy a decirlo todo, ¿verdad? Podríamos ver Isaías 50 con lupa. Me tocó mucho que fue una linda confirmación en la homilía anterior. Yo había dicho, hablé de cómo ustedes y Lucas en particular era como esa flecha que se guarda en la aljaba. Y sí, hola, no sé qué necesitas, Alfredo. Yo estoy en misa ahorita, no sé qué necesitas. ¿Ah? ¿Necesitas papel? Sí. Lucas, ¿tú puedes atender? No, creo que necesita algo. No sé qué necesita. Bueno, fue una confirmación para mí que el padre Lucas sea el que presida la misa. Y justo ayer, ¿cuál era la lectura? ¿Quién se acuerda? Isaías 49, justo donde dice exactamente esas palabras. Y entonces fue una confirmación. Ahora vemos que se celebra o no se celebra, se recuerda cuando Judas comienza a traicionar a Jesús, decide traicionar a Jesús. Y hay una pequeña diferencia aquí, añadiendo a la homilía de ayer, entre Judas y Pedro, que Judas decide. Mira, lo puede leer la hermana Isabel en Mateo 10:26, dice el versículo 16 sobre Judas. Desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarlo. Desde ese momento andaba su enfoque, su decisión, y estaba buscando el momento en entregarlo. Mientras Pedro no estaba pensando, aunque Jesús le advirtió, me vas a negar 3 veces, no estaba buscando la oportunidad, ¿cuándo lo puedo negar? Sino que fue un momento de debilidad, un momento de que estás literalmente alrededor de un fuego, estás en un caos y de repente te dicen eso, no estabas preparado y él niega, jura que no conoce a Jesús. Entonces vemos otra diferencia entre Judas y Pedro. Y Judas, al contrario, dice el versículo 16, andaba buscando el momento de entregarlo. Y a veces hacemos eso nosotros. A veces nosotros caemos por debilidad, como es Pedro. A veces nos sorprende el momento, gritamos, somos impacientes, algo pasa que toca ese lugar de nuestro corazón y reaccionamos. Pero hay otros momentos donde vamos alimentando, como Judas, alimentando, puede ser la impureza, pensamientos impuros, como puede ser resentimiento o enojo, y estoy yo como que nutriendo eso y llego a decidir lo que ya comencé a entretener y guardar en mi corazón. Y de esa manera nos asemejamos a Judas. Y nos invita el Señor a darnos cuenta y renunciar, no dejar que eso crezca en nosotros, sea la impureza, sea el enojo, sea el resentimiento, sea cualquier cosa, que lo podamos, como dice la palabra en 2 Corintios 10:13, 2 Corintios 10:5 dice, hay que tomar cautiverio cada idea para que obedezca a Cristo. Entonces nosotros podemos hacer como Jesús nos enseña y no como Judas, que llegó a traicionarlo. Pero no fue de repente, sino fue... Y así pasa, hay pecados que son por debilidad y hay pecados que hemos nosotros mismos preparado la cama para caer. Y de esa manera somos mayormente responsables. Y hay una necesidad de guerra y combate espiritual. Un constante renunciar lo que el diablo nos propone
y una constante aceptación de lo que Jesús nos propone. Y esa es parte, y creo que central, del combate espiritual. Bueno, también vemos en Mateo 26 que Jesús es, dos puntos quería yo hoy día decir. Uno, Jesús es soberano. Y número dos, quiere que el mundo lo sepa. Y el que no lo cree es el anticristo. Y incluso uno puede ser católico, cristiano, y no lo crees de verdad, y puedes volverte un anticristo. Como dice 1 Juan 2, dice que el anticristo son muchos y han salido de entre de nosotros. Y el que es el anticristo es el que niega que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, dos puntos. Uno, Jesús es soberano. Y número dos, que lo tenemos que creer, o si no, nos volvemos un anticristo. Y en primer lugar, vemos, pregunto a ustedes, pop quiz, ¿Jesús sabía que le iban a traicionar? Sí. ¿Se sorprendió que le iban a entregar? No. ¿Y eso malogró los planes de Jesús? No. Vemos que Él es soberano y que todas estas cosas malas que le traicionan, que le causan sufrimiento, que Él no es ajeno a lo que está pasando. No es como, oh my gosh, me sorprendí, ¿cómo no lo vi viniendo? Él, todo esto, más bien lo hace parte de su plan. Todo eso que piensan que están tramando, ¿verdad? No es su voluntad que Judas le traicione. No es su voluntad que no le reciban, que no le amen y que le crucifiquen. Sin embargo, eso todo lo hace parte de su plan. Y el diablo, pensando que lo va a vencer, Jesús vence, porque Él es soberano. Incluso cuando las cosas pasan alrededor nuestro que no parecen bien, ¿verdad? Judas. Y entonces muchas veces Jesús podía haber muerto, pero no era su hora. Muchas veces quisieron matarlo y no era su hora y no podían. Ahora en este momento Jesús lo permite porque esto sí es parte del plan del Padre, que yo dé mi vida para el rebaño. Entonces nos da como confianza, aliento de que cuando sufrimos para el reino de los cielos, que no es mala señal necesariamente, o que Dios no está en control, está en control. Y todo lo permite para que cumpla su plan, lo que Él desea, cuando es su hora, cuando Él decida. Entonces podemos tener una esperanza grande. Dios es el dueño de la tormenta, el dueño del día del sábado, el dueño del universo, y Él está en control. Y aquí vemos en Mateo 26 que al principio Él dice, en el versículo 2, dice, sepan que dentro de 2 días de es la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Él iba sabiendo, como dice Isaías 50, con su cara de flint, ¿no? Como decidido a cumplir la voluntad del Padre. Pero nos da una gran esperanza. Él sabe que Judas le va a traicionar. Él sabe. Y mira, otra prueba que yo no sabía hasta hoy día, que me pareció muy interesante, de que él sabía que lo iban a traicionar, pero, y explica algo de la palabra, que en Mateo 26, si lo puedes leer la hermana, en Mateo 26, cuando le pregunta, ¿dónde quieres? Hermana, tú vas a leer el versículo 18. ¿Dónde quieres que te hagamos las preparativas para comer la Pascua? Jesús, que sabe que va a morir, Jesús, que es Dios, no va a saber dónde van a comer y podrá decir la esquina de tal, en frente del mercado modelo, en el número 113, ahí vamos en la Pascua. Pero ¿por qué responde como responde? ¿Cómo responde, hermana Isabel? Él respondió, id a la ciudad donde fulano y decidle, el maestro dice,
Mi tiempo está cerca. Voy a celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos. En los versículos anteriores, ¿qué está pasando? Judas, ¿qué está haciendo? Judas, ¿qué está haciendo? Buscando cuándo le puede traicionar. Y pregunto, ¿qué va a hacer Jesús en la Pascua cuando se reúne la última cena? ¿Hay algo importante que va a hacer? Él va a instituir su cuerpo. O sea, no puede ser entregado antes de hacer la institución de la Eucaristía. Porque en todo esto, Él es el que tiene el control. Él necesita ser traicionado justo después de la institución de la Eucaristía. No antes. No puede Judas saber dónde van a comer. Porque ¿qué está haciendo Judas? Buscando el momento de traicionarlo. Entonces, si Jesús dice, enfrente del mercado modelo, ya los judíos saben dónde, a qué hora, y listo, de manera secreta lo agarran y se lo llevan. Y entonces, por eso habla de forma como en enigma, como en código. Irás, encontrarás fulano, y le dirás, en tu casa vamos a hacer la Pascua. Entonces pueden preparar y después Jesús llega luego con Judas, ¿verdad? Entonces ya no sabe Judas para poder traicionarlo antes. Significa Jesús está en control. Significa que en todos los detalles Jesús está en control. Y Él sabe, me van a matar, sí, pero no después que yo instituya la Eucaristía. Yo estoy el que marco los tiempos, incluso cuando me van a matar, incluso cuando me van a traicionar y clavar en la cruz. Yo estoy, nadie me quita la vida, yo doy mi vida, ¿verdad? Y entonces aquí vemos eso, es un detalle que vemos en las Escrituras de que hasta lo más mínimo Jesús está marcando. Y entonces por eso, y para mí era fascinante aprender eso. Y wow, ¿verdad? Qué interesante. Por eso hablan enigma. ¿Por qué no dice calle tal? ¿No sabrá? Bueno, porque estaba también protegiendo. Y eso también nos da a decir que la última cena era parte de su pasión. Esencial de su pasión. La pasión iba a hacer posible dar su cuerpo. Y la pasión sería sin sentido si no podía dar su cuerpo. Las dos van juntos. Da su vida para dar su vida a nosotros a comer y ser como Él. Entonces, qué esencial es la última cena. Entonces, ese fue el primer punto. El primer punto es, Dios es soberano. Y aún las cosas difíciles y malas que están pasando, no es que le sorprenden a Jesús. La madre no sabía eso. Es todo. Cuando estamos junto con Él, todo trabaja para el bien, para el que ama a Dios. Punto. Caso cerrado, como dice el padre Luis Toro. Todo, y cuando se dice todo, significa todo trabaja para el bien, para el que ama a Dios. Y entonces, segundo punto, es fascinante también que Judas le traiciona a Jesús. Y estábamos hablando del por qué, ¿verdad? El por qué fue, ¿verdad? Y otra diferencia entre Pedro y Judas, ¿verdad? Es de que, y ambos están como conectados, ¿verdad? En su traición, en la Eucaristía, cuando Jesús dice en Juan 6 del pan vivo que bajado del cielo, Él está hablando de su cuerpo que va a dar a comer. Pero en Juan 6, antes de decir que van a comer mi cuerpo, Él está diciendo, yo soy Dios. Porque yo he bajado del cielo. A.K.A., en otras palabras, yo soy Dios. Eso es lo más escandaloso. Que Jesucristo es el Rey, es Dios. Eso es lo escandaloso para el mundo de hoy. Que Él es Dios. Y por eso dice, encima de eso, tendrán que comer mi carne, mi cuerpo. Y en Juan 6:66, muchos le dejaron de seguir. Y nombra a uno que estaba con ellos, que estaba ahí mirando, Judas. Y entonces vemos como un escándalo al creer que este hombre es Dios. Y hoy en día hay dos extremos. O el Jesús de la prosperidad, olvídate la cruz. Y Él es Dios soberano. Y Él va a arreglar todos tus problemas.
y ya olvídate de la cruz. De hoy para adelante, utopía, utopía. Y el otro extremo es, bueno, hay que hacer comisiones, hay que hacer ayuda social, Jesús vino para decirnos cómo ser mejores personas, individuos, y cómo podemos ayudarnos, y sabe qué hacer grupos para poder ayudar a los pobres, y se olvidan la parte soberana de Dios, de que Él es Dios, capaz de sanar, capaz de transformar, capaz de ser el rey tuyo, cambiar tu vida, darte conversión, sanar cáncer, y darte todo lo que tu corazón busca. No. Este extremo está en que esas cosas son para no sé quién, pero nosotros nos enfocamos en hacer comisiones y buscar cómo poder ayudar en la material a las personas. Ese es el evangelio, ayudando en lo material. Entonces tenemos estos dos extremos, pero el centro está en que Jesús es Dios, capaz de cambiar tu vida. Él vino a sanarte, Él vino a perdonarte. Me acuerdo que nosotros todos presentes hemos escuchado a un predicador decir que no es bueno decir que Jesús puede sanar. Somos testigos nosotros que eso no está bien predicar, porque nos puede confundir. Pero la verdad es que sí vino a sanar. Jesús mismo a perdonar nuestros pecados, a transformar nuestras vidas, a darnos un nuevo propósito, a hacernos hijos de Dios Altísimo. Pero también dice, cargue su cruz si quiere ser mi discípulo. También dice la palabra de Dios, Él hizo esto para que tú y yo hagamos lo mismo. Y así como yo les he amado, amen ustedes. Y sabes, ustedes ahora tienen que dar su vida, como San Agustín lindamente en el oficio de lectura de hoy día, que Él nos dio esta comida para que nosotros podamos dar lo mismo. Y los mártires, por eso le honramos, porque ellos eran capaces de dar la misma comida que Jesús dio, dar su vida por nosotros. Y entonces nosotros estamos llamados a dar la vida, pero con un detalle, lleno de gozo, lleno de paz, lleno del amor de Dios, y transformando al mundo donde sea, porque donde va el cristiano, va al cielo. Y donde toca el cristiano, toca el cielo. Y esa es la realidad de Jesús. Donde Jesús estaba, el cielo se armaba. Pero llegó su hora para dar su vida. Y vino no para ser servido, sino para servir. Entonces, estas dos cosas juntos, la parte humana, hay que ayudar, y la parte de que sí, vino a sanar y vino a transformar, juntos, Él es el Dios Todopoderoso, sí es. Pero también nos dice, el que es mi discípulo, cargue su cruz y sígueme. Y entonces ahí vamos. Y vemos hoy eso todo en Mateo 26. Yo lo dije de resumen, entre comillas. Pero Mateo 26 está ahí. ¿Por qué? Porque justo antes de que Jesús decide, a ver, hermana, lea el versículo 14, la primera palabra. Entonces. Ok, otra vez. Entonces significa Judas va a ir a traicionar, va a buscar, va a los chief priests, a los saduceos, ¿verdad? Pero dice, ¿cuál es la palabra? Entonces. ¿Por qué lo hace? Porque antes, ¿qué pasó? ¿Qué leímos? Creo que era ayer, ¿no? No me acuerdo bien. Pero la mujer viene a poner el aceite, o lunes era, el aceite de nardo muy, muy caro sobre Jesús. Imagínense, dice en el Mateo 26 que Él estaba sentado en la mesa y dice en el versículo 7, ¿quiere leerlo, hermana? Léalo. ¿Yo? Sí. Se acercó a él una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume muy caro. Perfume muy caro. Y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba a la mesa. Imagínate, estamos comiendo todos almuerzo. Viene una mujer y sobre Padre Isaac comienza a echarle perfume muy, muy caro. Estamos todos en la mesa comiendo nuestro atún. Y una señora viene. ¿Y qué hace Jesús? Al ver ¿Qué hace Jesús? Lo recibe. Porque Él sabe quién Él es.
Él es Dios. Para cualquiera de nosotros sería un poco extraño, un poco raro. No, ¿sabes qué? O otro momento, ya. O si no me das la perfume y lo vamos a compartir entre nosotros. Pero Jesús tranquilamente en la mesa. Imagínate qué seguridad de Jesús. ¿Cómo sabrá? Nosotros nos ponemos avergonzados por cualquier cosa, ¿no? Y Él con seguridad recibe este acto de amor extremo, de un valor extraordinario, de más de un año. Y Él lo recibe y sabiendo que van a murmurar todos, lo recibe. Qué confianza de Jesús, qué seguridad de Jesús y qué seguridad de su identidad. A pesar de lo que piensa el que piensa en el cuarto. Y sabe que esa mujer, como dice Menguiro, ha acertado. Ha acertado. Cuando vemos la gloria de Dios, ¿qué va a hacer ese aceite? Ese aceite nada en comparación a la gloria de Dios Altísimo. Ella acertó. Y es más, todavía no es suficiente. Dios merece más todavía. Acertó. Y los discípulos se molestaron. Los discípulos se escandalizaron. Algunos de ellos. Dice en el versículo 10, Jesús le tiene que decir, ¿por qué molestan a esta mujer? O sea, habían molestado. Y entonces Judas, ahí donde dijo la hermana, entonces Judas fue donde los fariseos y los saduceos. ¿Y por cuánto le vendió a Jesús? ¿Se acuerdan? 30 de plata, que es el precio de un esclavo. Según la palabra de Dios en Éxodo, eso es el precio de un esclavo. Y, o sea, un valor mínimo en comparación al valor que la señora que entró al cuarto y le echó la perfume, ese era el verdadero valor de Jesús, más todavía. Y esto en contraste, Judas no sabe valorar a Jesús, no puede creer que este es Dios. Si lo supiera, dice Pablo, no hubiera crucificado el Dios de la gloria. Porque él no tenía el corazón ni los ojos de esa mujer que le derramó todo el perfume. Sabía quién era Jesús. Judas no tenía esos ojos, no tenía ese corazón. Aunque era entre ellos, aunque era apóstol, aunque era cristiano, aunque era seguidor de Cristo, no veía a Jesús como era de verdad. Dios todopoderoso, mucho más que 30 monedas, mucho más que ese aceite que se derramó sobre él. Y ese es el escándalo de hoy día hasta hoy día. Y vemos personas en un lado haciendo la teología de la prosperidad y por el otro lado, lo único que vino a hacer es que nos ayudemos unos a otros y para eso hay que formar comisiones. Pero la verdad es que Jesús es Dios todopoderoso, capaz de hacer nosotros somos 5 panes y 2 peces y Él es el que da el milagro. Pero se necesitan los 5 panes y 2 peces con Jesús. Y Él es Dios todopoderoso, que merece eso que parece un desperdicio. Todo. Entonces, hermanos, qué importante recordar quién Jesús es. Porque si no, nos podemos volver anticristos. Siendo discípulo, siendo apóstol, y en las cosas grandes o las pequeñas. Pero si recordamos siempre quién es Dios, capaz de manejar incluso lo malo a su destino, a su voluntad, a lo que Él quiere, y el Dios todopoderoso que merece todo nuestro honor, más que todo aceite que le podríamos dar. Ahí es donde acertamos. Ahí es donde conquistamos al mundo. Como dice la palabra, el que vence al mundo es el que cree. Ese vence al mundo. Amén.